Bueno, hermanos, bienvenidos a Campus GU, el Ministerio de Educación de Gracia Urbana, y vamos a seguir con los atributos de Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de Dios es, acerca de la autoexistencia de Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 14, el Señor se aparece a Moisés y le dice, yo soy, demostrando que Él es el verdadero ser. Él es el ser. Y hoy vamos a ver cómo vamos a desarrollar esta doctrina. Para empezar, vamos a empezar dejando claro que afirmamos, por una parte, que Dios es totalmente comprensible y conocible, pero por otro lado también afirmamos que Dios es totalmente incomprensible. Ahora, no estamos haciendo una contradicción. Ahora mismo lo vamos a ver. Primero vamos a afirmar que Dios es incomprensible al ser humano. Vamos a Salmos, capítulo 145, verso 3, dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable, no se puede comprender, no se puede entender. En las Escrituras vamos a ver mucho acerca de la incomprensibilidad de Dios. Dios es eterno, y nosotros no podemos encerrarlo en un sistema, no podemos encerrarlo solo en un cubo. En este sentido, el Señor nos ha revelado en su palabra acerca de lo que Él quiere que sepamos de Él, pero nosotros no podríamos conocerlo en toda su totalidad de esta manera. Ahora, ¿por qué desconocible? Porque de la manera natural, dentro de lo que es el estado natural del ser humano, entonces nosotros no lo podemos conocer así nada más. Tiene que ser de alguna forma especial que nosotros lo podamos conocer. Un ser humano simplemente puede conocer que existe una deidad, pero no tener un conocimiento de Él. Conocer realmente a Dios es diferente que conocer acerca de Él. Tú puedes conocer acerca de Juanito, pero no conocer a Juanito. ¿Y cómo es conocible Dios? Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 11, verso 27. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, Trinidad, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, que aquellos que van a conocer a Dios realmente son aquellos a quien Cristo les va a revelar. Cristo va a revelarse. Y aquellos a quien Cristo se revele, ellos van a conocer realmente al Padre. Bien, entonces podemos concluir que nuestro conocimiento de Dios es real. O sea, hay formas de conocerlo, pero aún naciendo de nuevo y conociendo y teniendo una experiencia con Dios, nuestro conocimiento siempre va a ser limitado debido a que nosotros no somos Dios y no somos eternos. Dice la palabra en primera a los Corintios capítulo 13 verso 12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Nosotros no conocemos aún ahora, habiendo nacido de nuevo, realmente lo que es la grandeza maravillosa de Dios. Entonces, tenemos que entenderlo de esta manera. Conocemos a Dios, tenemos una experiencia con Él, pero no lo hemos conocido como Él quiere que los conozcamos. Bien, entonces podemos decir realmente de que podemos conocerlo en la medida que Él quiere que le conozcamos, por su revelación natural, por su revelación especial con las Escrituras a través de su Espíritu Santo. Ahora, los que enfatizan mucho la incomprensibilidad, ¿no?, y el desconocimiento de Dios pueden caer en una especie de gnosticismo. Y los que tienden al otro extremo acerca del conocimiento de Dios, los que tienden al extremo de que Dios es totalmente conocible y totalmente concebible y totalmente entendible y comprensible, tienden a caer a veces en el panteísmo, meten a Dios tanto en todo que hasta nos hacemos parte de Él. Y eso ha sido en filosofía muchos los problemas, los que se han ido para el lado de la incomprensibilidad y el desconocimiento en el agnosticismo o el deísmo, nada más, y otros se van para lo que es el panteísmo. Podemos concluir para repetir de que nuestro conocimiento entonces, aún como cristianos nacidos de nuevo, es real, pero es insuficiente, pero para conocer por todo al Señor, así que es limitado. Para algunos teólogos, como el conocido teólogo reformado Cornelius Van Til, nuestro conocimiento de Dios y el de Dios es análogo. ¿Qué significa esto? De que nuestro conocimiento de Dios es parecido al conocimiento que Dios tiene de sí mismo, con las grandes salvedades
de que solo Dios puede conocerse a sí mismo, porque solo el Espíritu de Dios puede sondear a Dios, porque solo el Dios Trino puede conocerse a sí mismo y nosotros solo conocemos un poco de lo que es Él. Pero es uno de los atributos comunicables de Dios, acerca de que cuando Dios le place revelarse, nosotros podemos conocerlo, tal como Él mismo se conoce. Ningún otro ser en esta tierra puede conocerlo, salvo los seres humanos que Dios ha escogido para Él mismo revelárseles y de esa manera permitir que nosotros lo conozcamos tal como Él nos conoce, salvaguardando siempre la distancia en que nosotros somos seres finitos y limitados, como vimos, y lo conocemos de forma limitada, como hemos visto también. Otro teólogo que habló mucho al principio y sistematizó las ideas acerca del conocimiento de Dios es el conocido teólogo Juan Calvino. Juan Calvino, a ver acá, él tiene un libro maravilloso que se llama Institución a la Religión Cristiana, que digamos que es una de las primeras teologías sistemáticas. Él sistematizó las doctrinas evangélicas cristianas y él en sus primeros capítulos habla acerca de una discusión, o sea, un argumento acerca del conocimiento de Dios y del conocimiento de nosotros mismos, al reflejarnos en ese conocimiento de Dios. Cuando el ser humano conoce a Dios, no le queda más que poder que compararse ante ese conocimiento y ver realmente quién es uno mismo. De manera que tiene la sabiduría, este hombre nacido de nuevo para comprender quién es Dios y darle su sitio, y quién es el ser humano y ponerse en su sitio. Amén. Vamos a ver unas citas que he tomado unas fotos de unos libros que tengo acá, de la Institución Cristiana de Calvino, y vamos a ver, dice, Calvino afirmó que estos dos conocimientos son los principales que están íntimamente ligados. Y sí, en el capítulo primero dice, Juan Calvino, cito a Juan Calvino, voy a leerlo, relación de estos dos conocimientos. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo, dice. Eso es lo que estaba hablando. Dice, mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál procede y origina al otro. Pues en primer lugar, nadie se puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a considerar a Dios, en el cual vive y se mueve. Porque no hay quien dude de los dones en los que toda nuestra dignidad consiste, no sean que de alguna manera nuestros. Y aún más, el mismo ser que tenemos y lo que somos no consiste en otra cosa sino en subsistir y estar apoyados en Dios. No, Dios es la gran presuposición para la existencia. Dios es la gran presuposición para el pensamiento. Dios es la gran presuposición para todo lo que existe. Nada existe si no existe Dios. Para Calvino, Dios es la gran presuposición. La existencia de Dios explica todo, en otras palabras. Entonces, dice que hay una duda, ¿no? No puedes tú contemplarte a ti mismo sin llegar a entender que hay un Dios, y no puedes comenzar a pensar en Dios sin comenzar a conocerte realmente a ti mismo. Entonces, es una relación entre el conocimiento de Dios, del ser humano conociendo a Dios, y de conocernos a nosotros por este conocimiento. Bien, también él menciona algo que se llama la sensus divinitatus, que acá está traducido como el sentimiento de la divinidad. Dice, nosotros, capítulo 3, verso 1, dice, nosotros sin discusión alguna afirmamos que los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos. Y eso lo vemos en el libro de los Hebreos, que aún los no creyentes buscan a Dios, aunque a tientas, dice, como ciego así, a tientas. Lamentablemente, cuando estamos como ciegos, lo primero que cogemos, esto debe ser un Dios, dices. Y por eso te aferras a los ídolos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en una búsqueda constante en cuanto a tu búsqueda de pasiones, en tu búsqueda de emociones, en tu búsqueda de conocimiento. Siempre estás buscando un Dios. Cuando no tienes a Dios en el trono de tu corazón, siempre vas a buscar un Dios. Y tienes ese sensus divinitatus, tienes esa sensación de que necesitas de una deidad, de que necesitas a un Dios. Lamentablemente, un corazón no nacido de nuevo va a caer en la idolatría irremediablemente y va a irse por una senda que no es la que es el camino verdadero hacia el Dios verdadero. Entonces, todos los seres humanos, sin discusión, sin excepción, van a buscar a Dios de alguna manera. También Juan Calvino dice que el ser humano tiene un semen religionis, ¿no? Dentro de todos los seres humanos. Lo que espero, estos seres lo resisten y lo terminan pervirtiendo. ¿Qué es esto? Es una semilla de la religión. Lo que sería una semilla de la fe, una semilla del conocimiento de Dios. Y dice,
Así como la experiencia, dice Calvino, muestra que hay una semilla de la religión plantada en todos los seres por una secreta inspiración de Dios, así también, por otra parte y con gran dificultad, se hallará uno entre ciento que lo conserva en su corazón para hacerla fructificar. Pero no se hallará ni uno solo en quien madure y llegue a la sazón y a la perfección, porque sea que unos se desvanezcan en sus supersticiones o que otros a sabiendas maliciosamente se aparten de Dios, todos degeneran y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Por eso vemos mucha gente que incluso hasta es moralista, ¿no? No ha nacido de nuevo, pero temen a Dios de alguna manera. Tienen una semilla de la fe ahí, pero esa semilla no ha germinado todavía. No ha habido un nuevo nacimiento en ciertas personas. Por tanto, por más que intenten hacer un montón de cosas, en realidad no se han rendido todavía ante la verdad de esa semilla que tienen plantada. También dice Calvino que la creación y la providencia dan abundante evidencia, toda la providencia, dan abundante evidencia de Dios, pero igual los seres humanos rehúsan recibir su testimonio. Dice así, puesto que la felicidad, Dios ha impreso señales de su gloria en todas sus obras, puesto que lo que vemos en Romanos capítulo 1, puesto que la felicidad y bienaventuranza consiste en conocer a Dios, Él, a fin de que ninguno errase el camino por donde ir hasta esta felicidad, no solamente plantó la semilla de la religión, ¿de qué estamos hablando? En el corazón de los hombres, sino que de tal manera se ha manifestado en esta admirable obra del mundo y cada día se manifiesta y declara que no se puede abrir los ojos sin verse forzado a verlo. Esto se llama la revelación natural. La revelación natural. De modo que, como dice Romanos 1, nadie tiene excusa, pues habiendo visto a Dios en su creación, no le tomaron en cuenta como a Dios, sino que se fueron tras los ídolos y tras las bajas pasiones. Por tanto, dice, las escrituras, dice Calvino, son necesarias para darnos el conocimiento de Dios como creador. Generalmente el libro 1 de Calvino, que es este de acá, este libro, de aquí he tomado las fotos, Institución a la Religión Cristiana, el libro 1 habla de Dios como un Dios creador. Y el libro 2, al margen de otros temas también sistemáticos de eclesiología y de vida cristiana, habla de Dios como un Dios redentor. Entonces, lo que dice acá Calvino es, por tanto, de todo lo que hemos visto, el hombre está perdido, el hombre está caído, a pesar de que el Señor le está mostrando a través de su revelación natural, no hace caso, no se arrepiente, no hay forma de que se salve por sus obras, a pesar que tiene la semilla de la religión en su corazón, no produce nada esa semilla, por más que la tenga. ¿Qué pasa? Dice, por tanto, aunque la claridad que se presenta y pone ante los ojos de los hombres, así arriba como abajo, así en el cielo como en la tierra, es suficiente para quitarles toda excusa y pretexto a su ingratitud, dice, sin embargo es necesario que haya otro medio y más apto, que derechamente nos encamine y haga conocer a quién es creador del universo, por lo cual, no sin causa, Dios añadió la luz de su palabra a fin de que para nuestra salvación la conociéramos. Amén, hermanos. Esto se llama la revelación especial. La Biblia es la revelación especial. Solo a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo podemos iluminarnos para que al nacer de nuevo conozcamos a Dios y ya no solo conozcamos de Dios, como vemos en la revelación natural. Bueno, seguimos hablando acerca de que Dios existe, Dios es, Él es en sí mismo, es autoexistente, si podemos utilizar esa palabra, porque algunos filósofos dicen, oye, pero Dios no existe, porque la palabra existir en el pasado, porque aunque la nueva terminología sí habla de, se puede utilizar, pero en el pasado existir viene de ex, fuera, sistere, ser. Yahvé significa el yo soy, él es el ser, él es el ser. Todo lo que está fuera del ser existe, ex sistere. Todo lo que está fuera del ser existe. Por tanto, nosotros existimos. Pero Dios no existe porque Él no está fuera de nada. Él no es creado. Él es la causa incausada. Él siempre ha estado ahí. Él es el eterno. Él es el creador. Entonces, en ese sentido, algunos decían Dios no existe. Y bueno, en teoría no existe. Pero utilizamos esta palabra porque en la modernidad ahora existir se puede utilizar también para seres incausados. Simplemente es el hecho de que su esencia está en medio de nosotros o en otra dimensión, pero ahí está. Entonces Dios, ahí está. Siempre estuvo. Entonces digamos que Dios es autoexistente y es eternamente autoexistente. Él siempre existió y ahí está. Bueno, otro día podemos hablar más de esos términos.
pero que Dios existe significa que Dios es. Bueno, confesiones y catecismos evangélicos antiguos, queridos hermanos. Estos catecismos son libros hechos a bases de preguntas para que nosotros podamos aprender, que luego la Iglesia Católica Romana, al ver el éxito de los evangélicos protestantes, también se copiaron, hicieron sus catecismos. Bueno, nosotros también tenemos nuestros catecismos, que fueron primero. Este catecismo y esta confesión que te voy a citar, amigo evangélico, tienen más de 500 años y hablan acerca de esto. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 4, define a Dios y dice: Dios es un espíritu infinito, eterno e invariable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Hay que dejar en claro que si tú ves los libros, teologías sistemáticas antiguas, por ejemplo, hasta el siglo XIX, no vas o a principios del siglo XX, no vas a ver muchos teólogos que tratan de enfatizar algo, ¿no? Por ejemplo, he visto un montón de pastores de la Nueva Reforma especialmente que dicen, vamos a hablar hoy día de la santidad de Dios, del centro de los atributos de Dios, de la médula de los atributos de Dios. Otros hablan del amor de Dios, porque es la médula. Otros de la justicia. No, la justicia es la médula. Hermanos, Dios es completo. Todos sus atributos son perfecciones. No es más santo, menos justo, más amoroso, menos sabio. Sería bueno que no hagamos, como dice bien el pastor Larry Trotter, profesor del Seminario Reformado de Guadalajara, que no estemos haciendo énfasis solo en uno de sus atributos como el que engloba todo, porque Él es perfecto en todo. Puedes tener un montón de argumentos, pero Él es perfecto en todo. Si tú haces un énfasis en algo, estás tal vez partiendo a Dios en pedazos. Yo lo sé que lo haces para estudiarlo en las Escrituras, pero no es bueno hacer esa partición. Mejor habla de cada uno de los atributos que deseas hablar, pero no digas que es la médula todo. Luego viene la Confesión de Fe de Westminster, y en el artículo 1.6 dice que Dios nos ha dado en las Escrituras, todo el conocimiento necesario para darle la gloria y ser salvos. También los catecismos antiguos nos muestran, no hay forma de ser salvos si no hay predicación del Evangelio. No hay forma de ser salvos solo por la revelación natural. Solo por conocer de Dios no eres salvo. Tienes que conocer a Dios para ser salvo. ¿Por medio de qué? De su palabra, como a Él le ha placido revelarse. Cuando Cristo aparezca en tu corazón, es porque Dios ha querido revelarse a tu vida a través de las Escrituras. Luego vemos las pruebas. Y las pruebas de la existencia de Dios es una cuestión de apologética. Apologética es el estudio de cómo defender la fe cristiana. Vamos a leer Primera de Pedro, hasta acá, capítulo 3, verso 15, dice: santificad al Señor como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón, la palabra es apología acá, de la esperanza que hay en vosotros, para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Estamos llamados, sí, a probar la existencia de Dios, pero es una cuestión que está dentro de la apologética. En los primeros siglos había algunos padres de la iglesia, teólogos que se llaman los padres apologistas, de los cuales vamos a estudiar luego. Ellos se dedicaban a defender la fe contra los nacientes pensamientos anticristianos, pero también contra los nacientes pensamientos que, haciéndose pasar por cristianos, trataban de torcer la verdadera fe. Trataban de negar la Trinidad, trataban de negar la salvación por fe, trataban de negar por ejemplo, la persona de Cristo, trataban de negar las naturalezas del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos cuando hagamos doctrina acerca de cristología, acerca de atributos de Dios, para no caer en las tantas herejías que muchos teólogos, por más que me digan por ahí, pero tuvo buena intención, la buena intención se la lleva el viento. Para eso tenemos una Biblia, la cual tenemos que sujetarnos y no filosofar con la palabra de Dios. Hacer teología no es filosofar. Comenzar a jugar con los atributos de Dios, comenzar a jugar con Cristo, eso es filosofar. Comenzar a decir, pero si Cristo fuera así, y si eso hiciera así, dejas un mal precedente para que venga otro, tome tus teorías cerradas y las empeore. Bueno, apología entonces es defensa de la fe. Acá dice que debemos presentar defensa ante todo el que nos demande apología. O sea, nos va a pedir que la defendamos nuestra fe. Significa que esta persona está haciendo preguntas que de repente están atacando la fe. Bueno, para demostrar la existencia de Dios existen diferentes escuelas de apologética actualmente, pero en el mundo evangélico hay dos. Pero generalmente son los evidencialistas y los presuposicionalistas. Bien,
Los evidencialistas parten de la idea de que nosotros debemos demostrar a Dios a través de un argumento posteriori. Es decir, debemos partir de lo que Dios ha hecho para mostrarle al mundo que Dios existe. Los presuposicionalistas parten de un argumento a priori, es decir, partimos de la fuente, parte de que Dios existe, como vimos hace rato, y que Dios es la respuesta a todas las preguntas, que lo más lógico es partir de Dios, y que su palabra es verdadera, por tanto debemos partir de su palabra inspirada, porque Dios existe y su palabra es verdadera. Todo parte de ahí. Ahora, puede haber algo de acuerdo entre estos dos campos si tomaran en cuenta lo fuerte del otro, porque al menos en el medio hispano he visto que hay una especie de bronca o de discusiones entre una rama y otra, pues no se ponen de acuerdo porque no ven un poco las fortalezas del otro. Yo y nuestra iglesia somos presuposicionalistas, pero no tenemos nada en contra de aprender de repente de algún apologeta evidencialista que conozcamos. Por lo menos en la rama reformada, los dos grupos pueden estar de acuerdo en de que la única forma de conocer a Dios, al menos, es por medio de su autorrevelación en la Biblia y por medio de empezar por Dios, aunque los evidencialistas empiecen por la creación y las evidencias, están presuponiendo de que Dios existe porque alguien ha tenido que poner esas evidencias. En este caso, el punto fuerte de los presuposicionalistas siempre está por arriba. En el fondo de todo, los evidencialistas son presuposicionalistas, sino que no quieren empezar simplemente de la forma en que empiezan los presuposicionalistas. Y los presuposicionalistas deberían aprender a que deben usar las evidencias también, una vez planteada la gran presuposición de la existencia de Dios y como la respuesta para todo lo que existe, y su palabra como la revelación de Dios, inerrante, infalible, suficiente y de donde parte todo. Bueno, el problema a veces es que los presuposicionalistas hacen bien en no permitir que el inconverso, que el no creyente, ponga a Dios como el juez. Porque los evidencialistas generalmente te presentan las pruebas y te dicen que tú decidas saber si Dios existe o no. Y eso lo hace que pongan al incrédulo como el juez de nuestro Señor, de nuestro Dios. El presuposicionalista no. Él va y te dice, Dios existe porque la palabra así lo dice. No todos los argumentos circulares son falaces, ya que Dios es un estándar último. Ya no hay más que demostrar. Así que nosotros creemos que la palabra es de Dios que Dios existe porque la palabra de Dios dice que existe. Entonces yo ya lo probé porque mi argumento circular es circular, pero no es falaz. Porque al ser un último medio, un último fin, ya es imposible que yo trate de seguir comprobándolo. Dios es un fin último. Es un fin que ahí queda. Bien. Ahora, las pruebas racionales de la existencia de Dios que utilizan generalmente los evidencialistas son el argumento ontológico, que es el argumento de Anselmo, que deriva la existencia de Dios de la idea de Dios, su perfección exigente a su existencia. El argumento cosmológico o de la causalidad deriva de una causa principal de todos los efectos, o sea, que tiene que haber una causa incausada, alguien tiene que haber creado todo. Y similar al anterior es el argumento teleológico o del diseño, que se llama ahora el argumento del diseño inteligente, ¿no? El argumento moral, que debido a la existencia de un legislador de la moralidad, que si sabemos que existe un bien y un mal es porque existe Dios. Si desaparecemos a Dios, ya no hay un argumento moral, ya no hay idea de un bien y un mal, ya no hay una ley en la conciencia. El argumento histórico o etnológico que deriva la existencia de Dios de la universalidad de la religión y de los seres humanos. Otro día vamos a ampliar las pruebas, pero la idea es esta, que al evaluar las evidencias, o sea, todas las evidencias que nosotros podamos demostrar, nos van a quedar cortitas. O sea, porque no se puede demostrar la existencia del Dios de la Biblia, del Dios que nosotros los cristianos queremos demostrar. Lo que sí puedes es demostrar el deísmo. O sea, puedes demostrar que existe Dios, que hay una mente superior y que hay un creador, sí. Por eso hay muchos apologetas muy buenos pero cuando van a debatir dicen, vengo a demostrar acerca de que existe un Dios. No el Dios de la Biblia exactamente, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino, dice, brincó directamente estos conceptos al Dios verdadero porque en la Edad Media no había gente que haga más preguntas, porque todos, al menos en el contexto que él estaba,
En el medioevo todos daban por hecho que el Dios de la Biblia era el único Dios. No tenían la idea de que sí existiría otro tipo de dioses. Entonces no había las mentes que hay ahora. Entonces en ese tiempo, cuando él usó los argumentos que usó, dijo, oh, bueno, entonces es Dios el de la Biblia, cuando demostró con estos argumentos la existencia de un creador. Pero decía, bueno, es el Dios de la Biblia. Pero en este tiempo dirían, ¿y por qué tendría que ser el Dios de la Biblia? ¿No? Bueno, entonces el argumento más bíblico es el teleológico, pero igual no puede demostrar el conocimiento necesario para la salvación, como vemos en la palabra. Solo Dios, a través de su palabra, solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede demostrar que realmente existe y que realmente Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, nos salva. No hay forma de ser salvos conociendo de Dios, sino teniendo una relación con Dios, conociendo a Dios. Entonces estos argumentos funcionan solamente, todos estos argumentos que hemos hablado incluso funcionan solamente si presuponemos que Dios existe. No sé por qué empezar entonces, solamente por las pruebas, cuando sabemos, porque estamos hablando entre cristianos, que Dios existe. Queda demostrado que el presuposicionalismo entonces es la mejor forma de defender la fe. Otro día hablaremos de esos sistemas un poco más ampliamente. Bien, espero que esta clase pequeña nos haya agradado. Vamos a estar dentro de un tiempo en el Zoom y vamos a contestar todas las preguntas que tengan. Yo sé que de repente tienen muchas, pero ahí estaremos para poder contestarlas. Que Dios los bendiga.